Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. 7 de la mañana con 31 minutos. Seguimos haciendo Metrópolis AM aquí en Radio La Clave. Y Lacture HMB, porque cada día es una nueva oportunidad para seguir disfrutando de lo que amas. Su fórmula con calcio HMB y sin lactosa te ayudarán a recuperar y mantener tu masa muscular. Combina 4 medidas de Lacture HMB con 200 mililitros de agua y listo. Consúmelo diariamente y sigue sintiéndote fuerte con Lacture HMB sin lactosa. Sigue disfrutando lo mejor de la vida y sin preocupaciones. Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Buenas cuotas, apuestas combinadas, deporte, entretención y todo el fútbol del mundo están ahí. Copa Libertadores de América. Voy a repetir la propuesta del bloque anterior. El día de hoy jugarán Olimpia ante San Antonio de Bulo. San Antonio de Bulo anotará un mínimo de 2 goles. Peñarol ante Vélez, empate. Colo-Colo ante el Bucaramanga, gana Colo-Colo. Bucaramanga anotará un mínimo de 2 goles. Y Racing de Argentina ante Fortaleza, gana el equipo de la Academia. 10.000 pesos a estos partidos de Libertadores, y si logramos acertar estaríamos cobrando 3.920.000 pesos. Así es que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es ser. A ver, Jerko Edson, el rival, a falta de la oficialización, el rival de la U, tal como lo dijimos en el bloque anterior, será el equipo paraguayo de el Guaraní. Guaraní que se acaba de comer ayer 5 goles de local ante Boston River, no digamos que perdió ante una potencia. Su técnico es el Chique Arce, esa es la foto del rival. Esta playoff ida debiese ser entre el 15 y el 17 de julio el partido de ida, o sea, queda harto. Se va a abrir el mercado de fichajes, la U contratará o no contratará. ¿Qué crees tú, Jerko y Edson, que hay que trabajar y mejorar pensando en que el rival es muy accesible, no es un argentino, no es un brasilero y tampoco un paraguayo que tenga una historia y pergaminos a nivel internacional, Jerko? Sí, yo entiendo que hay una intención por parte de la directiva de Azul Azul de resolver 2 temas, a lo menos. El primero, el tema de Formiliano, que según entiendo se le va a buscar una salida bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Futbolísticamente no ha podido funcar, y aparte que tiene el cupo de extranjero, y eso es sin duda que un factor a considerar en cuanto al futuro del jugador. Y lo otro, según pude constatar, está la opción de buscar un volante central que pueda ser un jugador que te sirva como opción en caso de que ciertos partidos también te compliquen, como lo fue obviamente el duelo en Río de Janeiro con Marcelo Díaz, que particularmente jugó bastante mal. Yo creo que por ahí va más o menos el destino, la intención y la búsqueda de la U con miras a esta Copa Sudamericana, que hoy por hoy se alza como el principal objetivo, ¿no? Ya de cara al próximo semestre. Tú marcaste algunas cosas interesantes ayer, Edson, en el análisis de lo que fue esta amarga eliminación de la U cayendo ante Botafogo en Brasil, que termina yendo de más a menos, de que hubo ciertos aspectos y cosas que llamaron la atención el otro día allá en el Nilton Santos, liderazgos que por ahí están solamente marcados por la presencia en cancha en su momento de Charles Aranguis, pero también está la cuestión futbolística, y yo creo que no la pudo resolver bien ese día Álvarez, y yo creo que le está dando vueltas pensando en que la U quiere seguir compitiendo internacionalmente, Edson. Sí, o sea, en la falta de liderazgos también hay que considerar la ausencia de Matías Saldivia, que para mí es un jugador fundamental en la saga, y tiene directa relación con lo que dice Jerko. Cuando la U le quiere buscar una salida a Formiliano, es porque también sabe que le falta ese central que cuando no esté uno te pueda entregar, no sé si la palabra un real aporte, sino que algo distinto, una experiencia, un manejo de la saga que pueda ser importante. Cuando hablan de lo de Marcelo Díaz, la figura que llegó al mediocampo de Universidad de Chile en medio de mucho ruido fue Montes. Y Montes el otro día no termina siendo siquiera alternativa. Recordemos que se buscó, en lo que decía el Flaco Fernández, sorprendentemente a uno que no ha jugado en todo el año, que días antes, el día viernes, había tenido un partido que podía haberle dado rodaje y no estuvo considerado, como Lucas Asadi. Entonces uno dice, ahí en el medio campo, tal vez son 2 piezas.
una alternativa para la salida y una alternativa para la zona de contención, porque además, si analizamos a los jugadores de la U, de la característica volante de contención, no lo tiene. Porque Marcelo Díaz siempre ha sido un volante mixto, que se posiciona bien en la zona de volante de contención, pero no es un volante de contención. Creo que ahí es donde debe buscar la U, las posiciones están completamente claras. Ahora, una de las grandes interrogantes que surge y que se ha comenzado a instalar en los medios, y que mucha gente que maneja información de la selección chilena lo ha planteado, es que ¿qué pasa si no se dan los resultados en esta fecha clasificatoria y el nombre de Gustavo Álvarez comienza a ser una opción real en la selección chilena? Porque esto no solo se habla a través de los medios de comunicación, sino que es una opción real en los pasillos de la NFP. ¿Qué va a pasar con Gustavo Álvarez? No lo sabemos, de aquí a julio. Tal vez comienza a haber un ruido que comienza a complicar a Universidad de Chile, porque creo que gran parte de la base, gran parte del sustento de estas campañas de la U tienen que ver con lo que ha encontrado desde el banco, desde Gustavo Álvarez. Más. Suena interesante igual, o sea, para mí Álvarez es un técnico muy estudioso y que más que casarse con un esquema o algo en particular, suele darle funciones a los jugadores a partir del partido. Puede sonar muy obvio, ¿no? Pero ojalá que todos los técnicos que tomen el mando de la selección tengan ese criterio a la hora de preparar los partidos. Obviamente si se va sería un golpe tremendo a la U en cuanto al orden y funcionamiento de este equipo. Y tú lo decías, Edson, yo siento que Álvarez en algún momento frente a Botafogo vio la banca y dijo, bueno, tengo a Ignacio Tapia, tengo a Antonio Díaz, tengo a Nicolás Fernández, claro, Flavio Moya, por ahí Agustín Arce, pero no hay un jugador, digamos, que te sirva como ese revulsivo, además de Javier Altamirano, que en este caso yo siento que también jugó bastante mal, y Lucas Asadi, que se subió al avión porque no llegó Tucu Contreras. Entonces hay un tema ahí de profundidad del plantel para copas internacionales que seguramente lo van a resolver o se quiere resolver de cara al segundo semestre. Ahí está interesante, porque ¿cuál va a ser el objetivo en la Copa Sudamericana de la U? La U demostró que puede competir internacionalmente. Ahora uno dice, ya, la Copa Sudamericana la puede ir a pelear. Pero tienes, por ejemplo, en el grupo A, clasificado a Independiente, que está teniendo una tremenda campaña y jugando muy bien. Después ya hablamos de Guaraní, que probablemente es el rival y que puede ser abordable. Yo menciono al resto por es lo que puede venir. Después en el grupo B, ¿quién terminó de líder? Universidad Católica de Ecuador. De nuevo los ecuatorianos. Ojo, no quiero voy a parecer disco rayado, pero los resultados están ahí. Los resultados están ahí a la vista. Grupo B, primero, un equipo ecuatoriano. Después está Cerro Largo, que también puede ser abordable. Pero después del grupo C tiene a Huracán, que Huracán también está haciendo una muy buena campaña, está en la final del campeonato argentino sin ir más lejos. En el grupo D tiene a Godoy Cruz y tiene a Gremio. Se te mete un brasileño que te puede meter en un mercado de fichaje y que te puede complicar. En el grupo D tiene a Muchurruna y a Palestino. En el grupo F tiene a Once Caldas y a Fluminense. Otro brasileño que hace muy poco jugó final de Copa Libertadores de América, claro, que también se puede ir tomando en serio la Copa Sudamericana ahora en más y ser complicado. En el grupo G tiene a Lanús, que juega muy bien, y también tiene otro brasileño, a Vasco da Gama. Y en el grupo H tiene a Cienciano y tiene a otro brasileño, que es Atlético Mineiro, que también ha estado en instancias finales en los últimos años. Entonces, uno dice, la Copa Sudamericana tiene menor categoría que la Copa Libertadores, pero empieza a analizar, ya hay equipos que pueden ser bien pesados también. Entonces, en la primera llave, uno dice, Guaraní no solo podría pasarlo, me parece que es una obligación para Universidad de Chile dejar en el camino a Guaraní. Ojo que en medio de la llave va a tener el superclásico del fútbol chileno, que está programado. Van a coincidir ahí las fechas, pero la obligación de la U es eliminar a Guaraní. Y de ahí vamos a ir viendo para qué está en esta Copa Sudamericana. Bien, de momento, tanto la U como los equipos que ya terminaron su participación internacional, bueno, Colo-Colo juega hoy día, lo hace Iquique, también lo hará la Unión Española. La U mira el fin de semana, ¿no? Donde tendrá que enfrentar este día sábado a O'Higgins de Rancagua a las 3 de la tarde, probablemente en el Estadio Nacional. Y así el resto de los equipos que no descuidan el campeonato.
Quiero, antes de entrar, porque hay mucha información en Colo-Colo y quiero que la desarrollemos de buena manera con la experiencia, con la información y la experiencia que tienes tú, Edson, de lo vivido en las últimas horas, tanto en cancha como en las oficinas de Blanco y Negro, con esta reunión de directorio. Pero antes de aquello, quiero presentarte el partido del día en micasino.com. El partido del día, micasino.com. Jugarán hoy desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cierra su participación internacional Colo-Colo enfrentando al Bucaramanga de Colombia. ¿Cuáles son los factores que te propone micasino.com en este partido del día? Colo-Colo está pagando un factor de 2.86, 3.33 el empate y la victoria del cuadro colombiano un factor de 2.50. Colo-Colo ante Atlético Bucaramanga es el partido del día presentado por micasino.com. Edson, partamos por lo que ocurrió el día de ayer en esta junta de accionistas, reunión de directorio, perdón, de Blanco y Negro, donde es llamativo y bastante particular, y aquí uno nota esta guerra desatada que existe entre los dos bloques, porque termina la reunión y sale Alfredo Stowin, ¿y qué hace? Inmediatamente a hablar, despotricar y contar todo lo que ocurrió en esta reunión sin decir lo más importante, que después lo dijo Jorge Almirón, pero habló de que se maltrataba al técnico, que yo no sé cómo sigue ahí, señales bastante equivocadas de cómo debiese manejarse una sociedad anónima, en este caso en el fútbol, lo de Stowin, que no es primera vez. Sin embargo, posteriormente aparece Aníbal Mosa y da el notición de que Colo-Colo va a seguir contando con Jorge Almirón como su técnico, más allá de lo que se había decidido hace 10, 12 días en la última reunión de ese directorio. Esa es un poco la foto, Edson, cómo se vivió, qué sabes tú del lado B de lo que ocurrió el día de ayer en esta junta donde se ratificó la continuidad de Jorge Almirón. Sí, ya nos tenemos que acostumbrar a esta dinámica, y no es de ahora, porque antes, cuando estaba Alfredo Stowin en el poder, también se daba mucho que terminaba la reunión y primero hablaba Aníbal Mosa, y uno se enteraba de las novedades, de lo que estaba ocurriendo en voz de Aníbal Mosa. Ahora es al revés, le toca a Alfredo Stowin entregar las vocerías desde sus conveniencias muchas veces. Yo siempre he marcado, porque acá se ha hablado mucho del tremendo error que fue hacer esto público por parte de Aníbal Mosa y negociar cuando el técnico se había enterado por la prensa. No hay que olvidar que el técnico se enteró por la prensa bajo la vocería de Alfredo Stowin, que fue quien dijo la semana pasada que el directorio había decidido que el entrenador no continuara, que iban a buscar la salida a través de una negociación, pero que él no estaba de acuerdo con esta postura. Situación que siguió ratificando durante la jornada de ayer, pero ojo, porque fue así, en rigor. Alfredo Stowin dice, no, hoy nos habló de lo del técnico en la reunión de directorio. ¿Sí? Recordemos que era una reunión ordinaria y que solo en el ítem varios, cuando se había hecho una consulta, se le respondió que no se había llegado a un acuerdo y que iban a seguir conversando. Conversación que se dio finalizada la reunión de directorio en la Casa Alba, donde estaba Aníbal Mosa, estuvo el gerente general de Blanco y Negro, y donde se pusieron en contacto con el representante del entrenador. No hubo acuerdo en los montos, no hubo un acuerdo. Colo-Colo tenía un tope de 1,2 para negociar, pedían más y finalmente se tomó la decisión de que se va a hacer respetar el contrato, que el técnico sigue en sus funciones y va a seguir siendo el entrenador de Colo-Colo en esta teleserie turca que decía yo el día de ayer, que se van agregando los capítulos como una constante. Hoy sigue, ahora vamos a utilizar la frase del negocio del barrio. Hoy no se fía, mañana sí, ¿cómo era esa frase? Algo así, porque hoy sigue Almirón, mañana no sabemos. O sea, va con esto de los resultados, probablemente va a entrar en esta dinámica de una evaluación constante de lo que puede ocurrir, más allá de que se dice que el objetivo de Colo-Colo es salir campeón. A mí una de las declaraciones que más me llamó la atención fue la de Alfredo Stowin, cuando dice, aquí yo no entiendo, porque aquí el hincha dijo, la prensa, el medio y los hinchas querían la continuidad de Alfredo Stowin, o sea, de Jorge Almirón. Me parece una lógica que tenga que seguir. Si usamos ese parámetro, puede ser peligroso para Alfredo Stowin. El otro día dio unas declaraciones y cada vez que va al estadio esto se hace sentir, el hincha no lo quiere a él. Entonces, si va a usar el parámetro del hincha, tendría que tomar sus cosas y irse. El aplausómetro.
Claro, el aplausómetro no está para tomar las decisiones. Si no, él no tendría lugar en blanco y negro, no tendría absolutamente nada que hacer. Me parece que lo que hay que ver ahora es cómo se puede recomponer esta relación, porque claramente existe un quiebre entre Aníbal Mosa, entre Jorge Almirón, probablemente entre el Club Social y Jorge Almirón, por todo lo que ocurrió, y entre medio un quiebre con Daniel Morón. ¿Qué va a pasar con Daniel Morón? ¿Qué va a pasar con el próximo mercado de fichajes? ¿Va a ser actor Daniel Morón de este? ¿O puede también venir alguna decisión respecto al futuro del campeón de la Copa Libertadores de América con Colo-Colo? Es muy llamativo todo lo que ocurre y Colo-Colo hoy tiene que afrontar un partido, ya sin la duda del entrenador, con la ratificación de la dirigencia, de que el entrenador va a seguir. Pero vamos a ver ahora, a propósito de lo que decía Stowin, porque puede ser preso de sus palabras, cómo comienza a funcionar el aplausómetro a medida de que se vayan dando los resultados. A mí me parece que las decisiones tienen que ser por convicción más que por otra cosa. Ay. Bueno, es un despelote, o sea, se comunica públicamente que se va Jorge Almirón y después echan pie atrás. Yo la verdad que no entiendo, ¿no? No se supone que uno tiene que gestionar, pactar la salida y después, dar el ok para su despedida, y esto fue como al revés, ¿no? Lo despidieron y después pactaron el tema de la plata, los montos económicos. Hay una guerra de bloques absolutamente que está desatada. Moza particularmente siempre ha cometido un par de errores, varios errores durante su gestión, pero el bloque Ruiz Tagle de alguna manera demuestra día a día de que no es un aporte para Colo-Colo, ¿no? De que se velan intereses propios y que no sé cómo no se percatan, no se dan cuenta de que finalmente el único que se ve afectado institucionalmente es Colo-Colo. Dentro y fuera de la cancha, con todo lo que hemos visto con los resultados en la Copa Libertadores, es clave de que tengan que dar vuelta a la página y quizás estoy siendo muy optimista, pero que dejen sus intereses de lado, se pongan a conversar y empecemos a trabajar a todos y remar para el mismo lado. Cuesta, Yerko, cuesta. Uno quisiera que ese escenario fuera el ideal, pero claro, Edson vive en el día a día, conoce la interna, va al Monumental, ve los partidos, ve la manera en que se relacionan o no se relacionan, cómo son los directorios, y uno dice, wow, y lo dice la gente acá en el chat del YouTube, ¿qué pasa si ya se ratifica y a Colo-Colo vuelve a entrar en una espiral de malos resultados, de inseguridad defensiva, bajo rendimiento? Sí. Va a abrirse otro flanco nuevamente. Entonces, yo siento que la decisión que se toma es la que tenían a la mano, ¿no? Porque no había solución para llegar a un acuerdo en lo económico. Y sin acuerdo económico tú no puedes despedir a nadie, ¿no? Y a partir de eso se echa pie atrás en una decisión que la tomaron en convicción eventualmente. Entonces, esto no en convicción nada, de un sector, porque aquí hay que aclarar lo que ha sido el año. Llega un refuerzo y tienen que ver, no sé, si traen a Villa. Una parte dice que sí, la otra parte dice que no. Finalmente no lo terminan trayendo. Tiene que llegar un jugador como Claudio Aquino, no, que la edad, que los años de contrato. Un sector dice que sí, el otro dice que no. Más allá que muchas veces después se termina votando de manera unánime. Vamos más atrás, la llegada Arturo Vidal, un sector decía que sí, el otro decía que no. Después cuando dice que sí, pero bueno, se tiene que hacer 2 exámenes. Se torpedean, pero cada una de las decisiones. Hay que elegir un gerente de operaciones. Terminaron a los combos. Todos sabemos cómo terminó esa historia por la decisión de un gerente de operaciones. Entonces uno termina diciendo, cuando ocurren en este tenor las reuniones de directorio de blanco y negro, ¿es el interés el gerente de operaciones? ¿Es el interés el refuerzo de Colo-Colo? ¿Es realmente el interés la continuidad del técnico o no? ¿O hoy realmente hay una guerra fría, hay un boicot constante y todo lo que dice uno, el otro tiene que decir que no? ¿Realmente les importa Colo-Colo? A mí me parece que no, en lo absoluto, porque cada una de las decisiones que se tiene que tomar durante todo el año es lo que dice uno, el otro dice que no. Sin ir más lejos, porque ayer hubo un informe, una comunicación por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, cuando se tiene que realizar una junta de accionistas de blanco y negro, donde también queda demostrado
que el verso que se vendió hace algunos años atrás, y por eso siempre he sido un opositor a la Sociedad Anónima Deportiva, que la gente iba a tener participación. No, los que tienen peso accionario son los únicos que participan. Y el peso accionario que tiene el Grupo Vial Ruiz Tagle llevó a votar en contra de los estados financieros, que fue lo que ocurrió. Se votó en contra. No se aprobaron, que había una irregularidad. Y resulta que ayer la Comisión para el Mercado Financiero emite una resolución, no voy a leer el informe completo, donde se entrega primero el antecedente de lo ocurrido, Claro. Pero en la resolución se dice: en consideración a lo expuesto, la mera mención a una denuncia ante esta comisión, así como el relato de los supuestos hechos que habrían motivado la presentación de dicha denuncia, no reuniría los requisitos expresados en el párrafo anterior para entenderse como una observación precisa y fundada, por lo que el rechazo a los estados financieros en la Junta Ordinaria celebrada el pasado 28 de abril no daría lugar a la configuración de la hipótesis contemplada en el citado artículo 77 de la LSA. Ahora bien, teniendo presente que la entidad no cuenta a la fecha con estados financieros aprobados por la Junta de Accionistas, se instruye al directorio de su representada en orden a adoptar las medidas tendientes a celebrar a la brevedad una Junta de Accionistas con el objetivo de aprobar los estados financieros. Sigue, pero esto en resumen. Finalmente, sí, no hay una acusación precisa y fundada bajo el artículo 77, que es lo que rige todo este tipo de situaciones, y la Comisión para el Mercado Financiero insta a Blanco y Negro a llamar a la brevedad a una nueva junta para aprobar estos estados financieros. Listo. Listo. Es decir, que no correspondían, que se iba a sacar al directorio porque lleva más de un mes, y el próximo 29 de junio va a ser la siguiente junta de accionistas. Van a haber 2 meses con que el directorio tambaleaba, de que esto se rechaza, de que se puede bloquear a los directores. Finalmente va a quedar en nada. Y ahí tú te das cuenta que todo lo que se hace es boicot. No es otra cosa. Es decir, lo que dice uno, al otro hay que decirle que no. Es como está operando Blanco y Negro, y que finalmente en el año del centenario de Colo-Colo, tiene a Colo-Colo eliminado de la Copa Chile, tiene a Colo-Colo eliminado de la Copa Libertadores, tiene a Colo-Colo en tribunales por pleitos entre los dirigentes por lo que pasó en esta famosa reunión, con estados financieros que no están aprobados, con decisiones que quiere tomar el directorio y que no se pueden aprobar, en un desastre administrativo. Qué terrible. Y claramente acá el menor interés termina siendo Colo-Colo, sino que las pugnas de poder se toman la agenda diaria. Y entre medio de esto, Colo-Colo tiene un partido hoy en Copa Libertadores, donde ya está eliminado, donde además se va a jugar sin público. Qué partido más extraño, qué partido más llamativo para esta jornada de Copa Libertadores, donde tampoco se sabe mucho de la formación. Hay una que anda dando vuelta por ahí, que sería la más lógica para este partido, la más lógica, de acuerdo a lo entrenado en estos días, no tiene que ver con gustos personales, que sería la siguiente, con retornos, con sorpresas, porque volvería Brian Cortés a la formación titular, 4 en el fondo, con Mauricio Isla por la derecha, ratificado, Alan Saldivia, ratificado, Sebastián Vega, ratificado. Estos repiten de lo que ha venido jugando. Ingresa el Torto Paso por la izquierda. Acá ya hay una novedad. En el mediocampo, recordemos que está suspendido Arturo Vidal. Claro. Alarcón ocuparía el lugar, que no ha jugado mucho durante este año. Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez. Ese sería el mediocampo. Acá hay sorpresa porque muchos hablaban del eventual retorno de Esteban Pavés. No volvería Esteban Pavés. Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino, pero en la parte ofensiva ahora, saliendo del mediocampo. Claro. Correcto. Vamos a ver cómo se para y si se ratifica este equipo. Pero Daniel Gutiérrez pierde el puesto en manos del Tortopaso, sale de la titularidad Daniel Gutiérrez, Esteban Pavés no vuelve a la titularidad, sale el Tuto de Paul, entra Brian Cortés, y Claudio Aquino pasa a una zona más ofensiva, sale Francisco, se me olvidó el apellido del juvenil de Colo-Colo, Marchán, sale Francisco Marchán, y Lucas Cepeda pasa a ocupar esa posición más en ofensivas. Bimber llegó lesionado, ¿verdad, Héctor? Bimber ya está entrenando, pero todavía no para jugar. Emiliano Amor lesionado. Oye, pero ¿y Cortés regresa al arco? O sea, no entiendo nada. ¿Dónde está la convicción? Partiendo por eso, ¿no? Si el arquero es finalmente el que te define el equipo de atrás hacia adelante,
yo siento que Cortés ya demostró que no está para seguir defendiendo el arco de Colo-Colo, a lo menos a un corto plazo, y que De Paul está jugando bien, o sea, no entiendo cuál es el criterio para volver a cambiarlo. Qué raro. Hay un par de jugadores que yo siento que ya no dan para más, o sea, esto es apito personal, pero yo creo que Isla ya tampoco no está para jugarte a nivel internacional y tampoco a nivel local. Igual mejoró en el último partido, pero sabes que para mí una de las mejoras que tuvo Isla en el último partido tuvo que ver con la dupla que hizo con Marchand, que se asociaron muy bien por la derecha y que entendió el juego y entendió la pasada. Dupla que no había tenido durante el año y que se desarma, lo que también habla de una clara convicción de que Jorge Almirón utiliza a Francisco Marchand única y exclusivamente por la regla, porque tiene que cumplir con el minutaje sub-21, si no estaría considerado en el equipo. Vamos a ver cómo toma la mano de este elenco ahora el entrenador de Colo-Colo, porque tiene que mejorar y tiene que mejorar bastante, y hoy la obligación es cerrar la participación en Copa Libertadores con una victoria. Claro. El tema es que, sé que tenemos que cerrar, pero ¿cómo trabajas así, no? ¿Cómo trabaja tranquilamente Almirón con todo esto que ha pasado, que públicamente se comunicó también, que se va a trabajar su despedida? O sea, esto a lo menos es incómodo, ¿no? Como trabajar sabiendo que tu jefe no te quiere, o que intentó de alguna manera que te vayas y no pudo, y bueno, te quedas, pero bueno, no sé cómo están las condiciones. ¿Cómo va a ser con lidiar con situaciones? Porque este tema es muy amplio. Ejemplo de situaciones, porque el otro día el plantel lo va todo a abrazar, en una señal de apoyo o en una señal de despedida, que es la duda que vamos a tener siempre, que es lo mismo que pasó con el público cuando terminó el partido. No sabemos si los aplausos fueron una señal de apoyo al entrenador Jorge Almirón o también una señal de despedida y de agradecimiento por lo que había ocurrido el año pasado, entendiendo la gente que se iba de Colo-Colo. Ahora, ¿cómo va a ser la relación, por ejemplo, con un Esteban Pavés sentado en el banco? ¿Cómo va a ser la relación con un Tuto De Paul que dice yo estoy para ser titular y vuelvo a ser suplente? O si sienta a Cortés, ¿cómo va a ser esa relación? O con los juveniles que dicen no jugamos solo por la regla. Hay hartos ruidos internos que va a tener que saber administrar el entrenador de cara a lo que viene y el ruido que va a ir teniendo partido a partido. Ahora Colo-Colo lo único que tiene es la obligación de ganar, y Aníbal Mosa puso tarea también, la obligación acá es ser campeón. Damos por cerrada la primera temporada de esta serie o telenovela, Edson. Cerramos definitivamente y no hay más capítulos, o pensamos en la segunda temporada de este Colo-Colo 2025. No, esto va a ser resultado tras resultado. Se va a ir generando ruido como una constante. Al menos el primer semestre todo indica que el técnico va a terminar en la banca. Ya. Bueno, nos vamos, cerramos este Metrópolis AM, muy informativo, muy noticioso y bien analizado por Yerko Ávila y por Edson Figueroa. La realidad de Colo-Colo futbolística la volveremos a ver hoy desde las 20:30 horas en el Monumental ante Bucaramanga, en la despedida de su participación internacional. Sigan en sintonía de Radio La Clave y del tren programático de la 92.9. Viene Hora Clave con Frank Huerta y el periodista Carlos Greich. Nosotros volvemos a la 1 de la tarde en el Metrópolis Central. Chao, nos vemos.